Es común que, cuando pensamos en nutrición, la mente viaja de inmediato a métricas súper tangibles, ¿no? Claro, a los famosos macros. Exacto. Se visualiza un plato balanceado, la división entre carbohidratos y proteínas, o la rutina de armar recipientes de comida para toda la semana. Ujú, la típica preparación del domingo. Tal cual. O sea, la alimentación se percibe como algo sólido o líquido, algo que se mastica, se traga y sobre todo que se contabiliza rigurosamente. Sí, esa es la visión puramente mecánica que, digamos, domina hoy en día. Se reduce el cuerpo humano a una especie de motor de combustión simple. Ujú. Calorías que entran por la boca versus energía que quemas. Exactamente. Energía que se gasta en el gimnasio o en la oficina. Todo el debate sobre la salud parece, no sé, limitarse a lo que ocurre en el sistema digestivo. O sea, 24 horas al día, desde el primer llanto al nacer, y que casi nunca recibe el estatus de alimento. Y ese es justamente el foco de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Sobre la mesa tenemos un documento histórico fascinante que describe el naturismo, pero definido como la ciencia de la salud. Y la propuesta central de este texto no tiene nada que ver con dietas milagrosas ni suplementos. Para nada. Se enfoca en la respiración, pero ojo, no tratada como un simple intercambio biológico de gases, que es lo que nos enseñan en la escuela. No, el texto la categoriza literalmente como la fuente principal de nutrición humana. Ok, vamos a desempacar esto, porque el nivel de exigencia que plantea este documento es altísimo. Totalmente. Es un giro conceptual muy profundo. Nos obliga a abandonar la idea del aire como un fondo invisible. O un gas inerte que nada más está ahí flotando. Exacto. Lo eleva a la categoría de pilar absoluto de la subsistencia. O sea, la premisa aquí es que la vitalidad no se extrae principalmente de lo que se digiere. Sino de lo que se inhala. Tal cual. A ver, el texto argumenta que los seres humanos estamos diseñados para vivir, en su mayor parte, del aire puro. Así que la misión de este análisis es tomar estos conceptos históricos que suenan casi radicales. Muy radicales para nuestra época, ¿sí? Sí, y ver cómo se aplicarían a situaciones cotidianas modernas. Ya sabes, el estrés laboral, el cansancio en la ciudad, los espacios cerrados. Para entender esa lógica, primero hay que enmarcar cómo el autor veía el mundo. Porque el documento no habla de respirar y ya. Tiene toda una estructura. Exacto. Lo integra en un sistema muy estricto diseñado para mantener lo que ellos llamaban normalidad orgánica. Que se basa en el famoso decálogo naturista. Sí, 10 reglas fundamentales. Y no son simples sugerencias de revistas de bienestar, ¿eh? Se presentan como leyes absolutas, inquebrantables. Y repasar esa lista es un ejercicio de contrastes loquísimo. Por un lado, las primeras reglas suenan idénticas a lo que diría cualquier influencer de bienestar hoy en día. Claro, respirar aire puro, comer productos naturales. Ser sobrios, beber agua natural, tener suma limpieza. Hasta ahí es el estándar moderno de una vida sana. Cualquiera lo pondrá en su blog. Totalmente de acuerdo. Pero de pronto... De pronto la lista da un giro loquísimo hacia el control moral absoluto. O sea, exige dominar las pasiones y buscar la castidad. Sí, eso refleja mucho la época. Prohíbe terminantemente estar ociosos y, esto me dio risa, prescribe cultivar la alegría como si fuera una obligación médica. Es una amalgama muy particular, sí, entre fisiología y moralidad victoriana. Pero si conectamos esto con el panorama general, ese salto entre lo biológico y lo moral tiene una razón de ser. Ah, sí. ¿Cuál era la lógica ahí? Para el movimiento naturista, la enfermedad no era, digamos, un evento desafortunado o un problema genético que te tocó. Se consideraba el primer paso hacia la decadencia de los pueblos. O sea, el colapso de una sociedad. ¡Wow! O sea, enfermarse era casi una traición a la patria. Prácticamente. El texto argumenta que la salud no es un proyecto de vanidad individual para verse bien en verano. Era, y esto es clave, una responsabilidad social. Claro, si un individuo se entregaba al sedentarismo, debilitaba el tejido de toda su comunidad. ¿Qué peso tan enorme para ponerle a las decisiones diarias? Sí, transforma el acto de cuidarse en un deber colectivo. Y bueno, dentro de esa estructura tan rígida, la regla indiscutible, la número 1. La que está por encima de la dieta o el ejercicio. Esa misma. Es la obligación de respirar aire puro siempre.
Y el autor justifica esto citando a Hipócrates, ¿no? Esa frase de «el aire puro es el primer alimento y el primer medicamento». Exactamente. Y para ilustrar la diferencia abismal entre la comida sólida y el aire, el documento recurre a una anécdota asombrosa. Ah, la del alcalde de Cork, en Irlanda. Este individuo logró sobrevivir 72 días en una huelga de hambre en prisión, consumiendo exclusivamente agua. Espera, 72 días. O sea, eso es una eternidad biológica. Es muchísimo tiempo, pero el metabolismo humano tiene una capacidad increíble para entrar en preservación. Empieza a consumir sus propias reservas de grasa y músculo para mantener los órganos funcionando. Claro, y la comparación que hace el texto con eso es demoledora, porque mientras alguien puede canibalizarse a sí mismo para sobrevivir meses sin comida, si le quitas el aire... En 8 o 10 minutos hay un colapso total. Nadie sobrevive a eso. Llevando esto a un escenario cotidiano para que nuestra audiencia lo visualice, pensemos en un día caótico de oficina. Uy, clásico. ¿Sí? Alguien que pasa 12 horas frente a un monitor, apagando incendios y se salta el almuerzo. A las 4 de la tarde esa persona va a estar débil, irritable, con letargo. Sí, pero el cuerpo sigue operando. O sea, el hígado libera glucosa, el cuerpo se adapta al estrés y la persona sigue tecleando. Exacto. Hay mecanismos de compensación evolutivos para eso. Pero, y aquí viene lo interesante, si en medio de esa misma oficina, durante una reunión súper tensa con los jefes, esa misma persona aguanta la respiración, Se desmaya antes del tercer minuto. tal cual, el colapso es inmediato. La dependencia es tan brutal que, según el texto, resulta ridículo que las dietas modernas ignoren el oxígeno. Es que lo que hace el autor es dar un salto filosófico. El aire no es solo oxígeno para él, es una forma literal de nutrición. O sea, reconfigura por completo nuestra jerarquía de necesidades fisiológicas. Totalmente. La ciencia de hoy entiende que el oxígeno ayuda a las células a producir energía. Pero el naturismo histórico, aunque no usaba términos celulares, decía que el aire aporta una energía vital inigualable. Y si aceptamos que el aire es este primer alimento, entonces la calidad de ese alimento lo cambia todo. Por supuesto. Y ahí es donde el documento lanza una crítica durísima contra la vida en la ciudad. Sí, una crítica que, honestamente, se siente súper actual. Dice que en la ciudad la gente huye del aire puro. Así es. Buscamos aire confinado todo el tiempo. Habitaciones, teatros, tabernas, espacios totalmente aislados. El contraste que hace con el campo es el corazón de su argumento. Dice que los campesinos en la montaña o en el mar hacen labores rudísimas, súper desgastantes. Y viven sanísimos, con una dieta que hoy nos mataría de hambre. Exacto. Mencionan una galleta de pan y un plato de frijoles al día. Pero el punto no es que los frijoles sean mágicos. No, lo fascinante aquí es que el autor dice que ellos se están alimentando de aire puro. Ese aire de la montaña cubre casi toda su cuota de energía vital. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y quiero aplicar esto a situaciones cotidianas modernas. A ver, cuéntame. Pensemos en el típico oficinista. Pasa 8 horas en un cubículo cerrado, respirando aire reciclado por el aire acondicionado. Ajá. Y de repente, a media tarde, siente una necesidad incontrolable de ir a la máquina expendedora por unas galletas o un chocolate. El clásico antojo de las 4 de la tarde. Exacto. Según la lógica de este texto, tal vez el cuerpo de esa persona no le está pidiendo calorías por hambre real. Claro. Está tratando desesperadamente de compensar la falta de energía vital porque se está asfixiando con aire de mala calidad. Es un mecanismo de compensación puro. Como falta la energía vital del aire, sobrecargan la alimentación estomacal para, digamos, equilibrar la balanza. O sea, comen porque no pueden respirar bien. Es una locura pensar así. Y el autor lo ilustra con casos clínicos de su época. Menciona a las personas con insuficiencia pulmonar, como los tuberculosos. Los tuberculosos, como les decían. Exacto. El texto habla del apetito voraz que desarrollaban. Como sus pulmones no podían procesar el primer alimento, que es el aire, el estómago intentaba heroicamente compensar exigiendo comida sólida. ¡Wow! El cuerpo pidiendo a gritos energía por la vía secundaria porque la principal está dañada. Tal cual. Ahora, entendiendo este problema del aire de ciudad, el análisis pasa a explorar cómo el cuerpo absorbe realmente este alimento. Y la gran sorpresa es que no todo pasa por los pulmones. Exactamente. El texto dice que el aire entra por 2 vías. Los pulmones, obvio, y la piel, que describen de una manera increíble, como un segundo pulmón y un segundo riñón. Sí,
Y afirman con mucha seguridad que la piel absorbe entre 1/4 y 1/5 parte del oxígeno necesario para vivir. O sea, un 20%, lo cual biológicamente hoy sabemos que no es cierto. La absorción de oxígeno por la piel en humanos es, ¿qué? Menos del 2%. Sí, es mínima, pero hay que entender por qué decían eso. Veían a la piel expulsar toxinas, sudar mares, regular la temperatura, y por una cuestión de simetría pensaban que si expulsaba tanto, debía absorber en la misma proporción. Claro, una lógica empírica. Pero antes de meternos de lleno con la piel, el texto hace mucho énfasis en la nariz. El guardián del sistema. Sí, dice que la respiración debe ser exclusivamente nasal, la boca cerrada, porque la nariz calienta el aire y filtra las impurezas. Y en eso tenían toda la razón. Hoy sabemos lo perjudicial que es respirar por la boca de forma crónica. Totalmente. Pero volviendo a la piel como ese segundo pulmón, el texto lanza una crítica fuerte a cómo nos vestimos. Y esto lo podemos conectar con algo muy cotidiano. Es esa sesión universal, casi gloriosa, de llegar a casa después de un largo día de trabajo y quitarte la ropa ajustada. Los zapatos apretados, el cinturón, todo. Es el mejor momento del día, sin duda. Bueno, el texto argumenta que la ropa pegada a la piel es literalmente perjudicial porque asfixia el cuerpo. Esa sensación de alivio no es solo comodidad, es tu piel volviendo a respirar. Y por eso recomendaban los famosos baños de aire. Exponer la piel desnuda a la atmósfera. Lo cual suena muy bien en teoría. Usar ropa holgada, darse baños de aire. Especialmente lo recomendaban para enfermos del pulmón y riñón, porque ven al cuerpo como una economía interconectada. Si los pulmones fallan, la piel tiene que transpirar más para ayudar. Todo eso tiene sentido, pero cuando pasamos a la aplicación práctica, a los hábitos diarios que exige este manual, ahí sí nos topamos con un muro. Sí, porque las instrucciones desafían toda comodidad moderna. Totalmente. Primero te piden hacer gimnasia respiratoria. Respiraciones profundas al aire libre por la mañana. Ok, eso es fácil. Pero luego te dicen que el dormitorio debe estar abierto. Tienes que dormir siempre con la ventana abierta. Todo el año. Y en verano, si es posible, dormir en el patio o bajo los árboles directamente. O sea, ¿qué significa todo esto para alguien hoy? Piensa en tratar de dormir con la ventana abierta de par en par en pleno invierno en una ciudad donde hace un frío terrible. Es que el texto afirma que el aire frío es mucho más tónico que el tibio. Te dicen que no debes temerle al frío. Pero choca muchísimo con nuestra búsqueda constante del confort. Nosotros encendemos la calefacción apenas baja un poco la temperatura. Y esto plantea una pregunta muy importante. Nuestra arquitectura moderna, estas casas herméticas, el aire acondicionado constante, ¿nos está protegiendo o nos está aislando de nuestro primer medicamento? Porque físicamente el aire frío es más denso, tiene más oxígeno por inhalación. O sea, es más nutritivo, según su lógica. Exacto. Obliga al metabolismo a despertar, a generar calor. Al vivir siempre a 21 grados perfectos, nuestro sistema se atrofia. Nos acostumbramos a un aire cálido y, en palabras del autor, muerto. Increíble. O sea, buscando el confort extremo, debilitamos nuestra propia biología. ¿Qué locura de viaje ha sido este análisis? Sí, es un cambio de perspectiva radical. Para resumir un poco lo que vimos hoy, empezamos con el decálogo naturista y su visión de la salud como un deber. Luego vimos esta idea loquísima de que somos seres que literalmente se alimentan de aire. Y que si nos falta ese aire puro de calidad, terminamos compensando comiendo de más. Exacto. Y finalmente, que la piel y los pulmones necesitan una dieta constante de atmósfera pura, desafiando incluso el frío, para estar realmente sanos. Y creo que para cerrar, vale la pena dejarle a nuestra audiencia un pensamiento final provocativo. A ver, adelante. Hoy en día la sociedad cuenta obsesivamente cada caloría, cada gramo de proteína. Registramos cada paso en nuestros relojes inteligentes. Sí, somos adictos a las métricas. Tal cual. Pero si comenzáramos a medir nuestra ingesta diaria de calidad de aire con esa misma obsesión estricta con la que medimos nuestras dietas, ¿qué hábitos tendríamos que cambiar radicalmente mañana por la mañana? ¡Wow! Miramos al pasado y nos horrorizamos con la moda victoriana de los corsés, ¿no? Esas prendas que aplastaban las costillas y asfixiaban a las mujeres por pura estética. Claro, lo vemos como una barbaridad histórica. Pero, considerando todo lo que vimos sobre el peligro del aire confinado,
Si dentro de un siglo los historiadores revisan nuestra era, no verán estos edificios herméticos y oficinas sin ventanas como los corsés invisibles del siglo XXI. O sea que simplemente inventamos una forma más tecnológica y cómoda de asfixiarnos. Exactamente. Ahí queda la reflexión para quienes nos escuchan.